Y continuamos con el título segundo. En esta oportunidad vamos a estar leyendo de la actividad de las administraciones públicas. Y vamos a empezar con el capítulo primero, en donde se registran las normas generales de actuación. Bien, vamos con el artículo 13. Habla de los derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones públicas. Nótese personas, porque luego en el artículo 53 se verá los derechos de los interesados. Bien, conviene diferenciarlo. Bien, vamos allá. Quienes de conformidad con el artículo 3 tienen capacidad de obrar ante las administraciones públicas son titulares en sus relaciones con ellas de los siguientes derechos. A comunicarse con las administraciones públicas a través de un punto de acceso general electrónico de la administración. B. A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las administraciones públicas. C. A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta ley y en el resto de ordenamiento jurídico. D. Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto de ordenamiento jurídico. E. A ser tratados con respeto, deferencia por las autoridades y empleados públicos que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Vamos a ver la F, que dice: a exigir las responsabilidades de las administraciones públicas y autoridades cuando así corresponda legalmente. G. A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta ley. H. A la protección de datos de carácter personal y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las administraciones públicas. Y cualesquiera otros que le reconozca la Constitución y las leyes. Estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53 referidos a los interesados en el procedimiento administrativo, que era lo que decía en el título de este artículo. Bueno, vamos ahora con el artículo 14, donde se habla del derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas. Punto 1. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las administraciones públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las administraciones públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos los siguientes sujetos. A. Las personas jurídicas. B. Las entidades sin personalidad jurídica. C. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria para los trámites y actuaciones que realicen con las administraciones públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. Y en todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. D. Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la administración. Y E. Los empleados de las administraciones públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada administración. 3. Reglamentariamente, las administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. Vamos a ver el tema de la lengua a usar en los procedimientos administrativos. Vamos al artículo 15 que refleja esto, lengua de los procedimientos. Punto 1. La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano. No obstante lo anterior,
Los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una comunidad autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella. En este caso, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento y existiera discrepancia en cuanto a qué lengua usar, el procedimiento se tramitará en castellano. Si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos. Punto 2. En los procedimientos tramitados por las administraciones de las comunidades autónomas y de las entidades locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente. 3. La Administración Pública Instructora debe traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la comunidad autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así los soliciten expresamente. Si debiera surtir efecto en el territorio de una comunidad autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será precisa su traducción. Bien, vamos con el artículo 16. En él se va a estar hablando de los registros. Vamos a ver qué es lo que dice. Punto 1. Cada administración dispondrá de un registro electrónico general en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, organismo público, entidad vinculada o dependiente a estos. También se podrán anotar en el mismo la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares. Los órganos públicos, organismos públicos vinculados o dependientes de cada una o de cada administración podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el registro electrónico general de la administración de que depende. El registro electrónico general de cada administración funcionará como un portal que facilitará el acceso a los registros electrónicos de cada organismo, tanto el registro electrónico general de cada administración como los registros electrónicos de cada organismo cumplirán con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en materia de protección de datos de carácter personal. Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán en el diario oficial correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro. En todo caso, las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados como inhábiles. En la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo. Punto 2. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos e indicarán la fecha del día en que se produzcan. Concluido el trámite de registro, los documentos serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas. Vamos a pasar con el punto 3, que dice así: el registro electrónico de cada administración u organismo garantizará la constancia de cada asiento que se practique de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que va a ser enviada, o en su caso, referencia al contenido del documento que se registra. Para ello, se emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro, así como el recibo acreditativo de otros documentos que en su caso lo acompañen, que garantice la integridad y el no repudio de los mismos. 4. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las administraciones públicas podrán presentarse de las siguientes formas. A. En el registro electrónico de la administración u organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1. B. En las oficinas de correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
C. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. D. En las oficinas de asistencia en materia de registros. Y en cualquier otro que establezca las disposiciones vigentes. Los requisitos electrónicos de todas y cada una de las administraciones deberán ser plenamente interoperables de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros. Vamos ya con el punto 5, que dice así: los documentos presentados de manera presencial ante las administraciones públicas deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 y demás normativa aplicable, por la Oficina de Asistencia en Materia de Registros, en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización. Reglamentariamente, las administraciones podrán establecer la obligación de presentar determinados documentos por medios electrónicos para ciertos procedimientos y colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica y dedicación profesional u otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. 6. Podrán hacerse efectivos mediante transferencia dirigida a la oficina pública correspondiente cualesquiera cantidades que haya de satisfacer en el momento de la presentación de documentos a las administraciones públicas sin perjuicio de la posibilidad de su abono por otros medios. 7. Las administraciones públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos. 8. No tendrán por presentados, o no se tendrán, mejor dicho, por presentados en el registro aquellos documentos e información cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación. Bien, el archivo de documentos y sucesivos artículos los vamos a estar viendo en el siguiente vídeo. Allí te espero. Un saludo.